la de todos y todas, amigos y amigas. Les decíamos que el tema hoy vuelve a ser el tema de sus sueños, de tener un sueño, que ojalá sea una buena idea, de trabajar duro, de lograrlo. Y eso cada vez más gente muy joven está aportando a ese mundo de negocios diferentes, ejerciendo liderazgos en grupos interesantes e importantes. Y aquí en Costa Rica, el INCAE, todos conocemos al INCAE en Costa Rica, está realizando su primer TEDx 2016. Resulta que de la presidenta del grupo que está organizando esta actividad es Gaudy María Solórzano Morera. Los últimos 4 años trabajó como viceministra de Descentralización y Desarrollo Local para el gobierno de Costa Rica y como viceministra de Planificación Nacional y Política Económica. Actualmente, como les decía, preside el Club de Liderazgo en estos temas en el INCAE. Ella tiene 32 años. Los que tenemos más de 40 no nos gusta que nos pregunten, pero yo quiero decir los añitos que tiene cada uno de esta gente para que ustedes vean que nunca es demasiado temprano para lograr concretar sueños, ¿verdad? O sea, que no es solo pensar, es ir concretando sus sueños. Gaudy, ¿de qué se trata? Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a la gente que nos escucha. El TEDx INCAE es un evento y lo que queremos acá, lo que estamos haciendo es traer las mejores ideas, las ideas más brillantes que están desarrollando en la región. Hoy tenemos aquí 3 excelentes ejemplos exitosos de personas que con las ideas del futuro están precisamente cambiando, revolucionando y lo que queremos con el TEDx INCAE es precisamente juntar esas ideas con las personas como yo, como el resto de los costarricenses y el resto de latinoamericanos para que salgamos y pensemos fuera de la caja. El TEDx es un baño de ideas, a las mentes de las personas para que nos la creamos, porque lo que necesitamos en la región es creérnosla y tenemos suficiente talento. Y lo que necesitamos en Costa Rica, sobre todo creérnosla, para que comencemos a caminar, porque aquí al rato, ustedes no son ticos, nosotros somos un pueblo precioso, pero estamos un poco lentos, a veces trabados, así ocupamos esa fuerza de ustedes. A ver, ¿quién es Hernán Aracena, que es uno de quienes tengo aquí? Hola, Hernán. Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hace ya 2 años fundé una escuela de tecnología que hoy tiene más de 200.000 estudiantes y la idea era tratar de todas estas personas que tenían ideas para lanzarlas en internet, cómo las podían empezar, y ese fue como el propósito principal del emprendimiento. Hernán tiene 30 añitos, decía yo, y comenzaste hace 2 años. ¿A dónde? ¿De dónde vienes? El problema empezó en Venezuela. Yo quería lanzar una idea en internet, quería empezar a emprender lo que era la parte de software, pero no tenía ni idea. Lo único que existía era ingeniería en sistemas. Logré irme a Florida, donde empecé a estudiar Computer Information Science, pero me di cuenta que después de graduarme terminé endeudado y cuando salí a la calle no tenía todavía las habilidades necesarias para lanzar esta idea en internet. Después me fui a San Francisco y finalmente conseguí un mentor que me fue ayudando. Y me di cuenta que eventualmente no existía una escuela que pudiera cerrar eso que era entre lo que me enseñó la universidad y lo que era la realidad en la calle, ¿no? Empecé con un par de amigos, empezamos a programar la plataforma y bueno, ahí empezó el crecimiento específicamente entre México y Colombia. Ajá. ¿Y cómo te sentís a los 30 años? ¿Qué sentís de ver que ha crecido tantísimo? Supongo que más allá de tus expectativas. Muchísimo más. Nunca me imaginé tener la oportunidad de poder trabajar no solamente con la cantidad de personas, sino con tantas personas que tienen tantas ideas, que constantemente quieren tratar de hacer algo interesante, pero que a veces se sienten un poco solas o se sienten un poco perdidas, y tener la capacidad de ayudarlos y trabajar de la misma manera en que en algún momento yo empecé y que también me sentí perdido, es una gran misión, es algo increíble. Pero en muy poco tiempo. Bueno, sí. La necesidad era muy grande, obviamente, como nos contás, no había nada. Sí, era una incertidumbre muy grande, no era como, ok, tengo todas estas ideas, pero ¿cómo se empieza? ¿Cómo se puede aterrizar algo? Y uno a veces piensa, bueno, se necesita dinero, se necesita quizás un equipo, pero es mucho más simple de lo que parece, pero no existe una forma de entender cómo empezarlo, cómo cerrar esa brecha entre lo que uno sabe y lo que uno quiere hacer, ¿no? ¿Qué se necesita?
se necesita crear algo que la gente ame. Se necesita tener la capacidad de entender, cuál es la necesidad de otra persona, de otra empresa, de otra organización, y de alguna manera dar eso lo más rápido posible. Yo creo que si podemos crear algo que la gente ame, bien sea para una organización o empezar tu propia empresa, vas a estar muy bien desde ese punto en adelante. ¿Por qué decimos que es un buen negocio el que has logrado? Solucioné un problema propio. Simplemente era algo que yo quería ver en el mundo, era algo que yo necesitaba, y como no existía, lo creé para mí mismo, pero fue simplemente la capacidad de ofrecer algo que la gente quería y necesitaba, y que a largo plazo iba a tener un impacto muy grande en su vida. Vamos a ver, aquí Andrés Barreto, que es otra personita que se va a presentar, está viendo con mucho interés, oyendo lo que dice el compañero, ¿verdad? Andrés, ¿quién es Andrés? ¿De dónde viene? Andrés tiene 28 años. Claro que sí. Y la razón por la cual yo veía a Hernán con mucha interés es porque hoy en día yo soy inversionista ángel en empresas de tecnología y soy uno de los inversionistas de la empresa de Hernán. Previamente a eso yo era emprendedor tecnológico. Empecé a los 18 años, donde creé una plataforma de música que le llegó a 35 millones de oyentes al mes. Luego creé una red de publicidad que le llegó a 55 millones de lectores al mes. Y tengo un medio que se llama pulsosocial.com, donde lo que hacemos en Pulso Social es cubrir todo lo que es el ecosistema de emprendimiento y de tecnología de toda América Latina. Y el interés mío de venir a Costa Rica es ver más oportunidades de inversión, porque lo que yo he visto en los últimos años es que un emprendedor no tiene que estar en Silicon Valley para crear una empresa que cambie el mundo. Yo empecé mi primera empresa en un pueblito de 100,000 personas. ¿A dónde? Gainesville, Florida, donde 50,000 eran estudiantes. Entonces, los únicos requisitos que se debe tener para crear una empresa que le llegue al número de personas que yo logré llegar es un buen equipo de ingeniería o talento humano. Y Costa Rica excede de talento humano y de buena calidad de ingeniería. Entonces yo veo que Costa Rica tiene una gran oportunidad en esta nueva revolución digital. No. Vos nos hagas de decir de todo en un minuto con una facilidad. ¿Cómo es? ¿Desde chiquito te gustaba la tecnología? ¿Cómo fue? ¿De dónde salió eso? Desde que estaba en el colegio, alrededor de los 14 años, empecé a investigar cómo se podía crear las cosas que yo veía en internet. Y me di cuenta también que... O sea, vos solo. Solo. Wikipedia y YouTube. Ahí aprendí todo. Oigan, Wikipedia y YouTube, bueno, ok, vamos a ver. Y es más, yo estudié ciencia política, no ingeniería. Pero fue gracias a que desde muy joven yo ya tenía esa curiosidad. Y por eso hoy también tengo una fundación que se llama Coderace.org, que le enseña a jóvenes de 14 y 18 años a programar. Porque en el mejor de los casos, cambian el mundo, una industria como lo ha hecho Hernán con la educación en América Latina. Y en el peor de los casos, tienen una experiencia y un conocimiento de poder darle instrucciones a un computador que, aunque seas abogado, aunque seas médico, eso te da una ventaja competitiva frente a los otros que no saben programar. Pero ¿qué pasó cuando esas ideas tuyas tenían respuesta en tantos millones de personas? Bueno, igual que Hernán, yo empecé resolviendo problemas propios. La primera empresa que yo creé era para escuchar música alrededor del mundo y no había cómo hacerlo en el 2006 cuando tenía 18 años. Entonces, si tú empiezas creando algo para ti primero, probablemente hay otras personas que tengan ese problema y así es que sigues creciendo. Entonces, no se requiere ni dinero, ni contactos, ni experiencia. Solamente curiosidad y ambición para cambiar las cosas. Pero ahora sos inversionista. Ahora soy inversionista. ¿Cómo surgió ese dinero? Bueno, gracias a las empresas que yo he creado, me quedó un excedente, no mucho, pero un excedente de dinero para apoyar a otros emprendedores de América Latina que, como yo, querían cambiar las cosas y brindarles el apoyo que a mí me hubiese gustado tener cuando yo estaba emprendiendo. Y eso es lo que hacemos con Social Atom Ventures, que es la empresa que yo utilizo, que yo fundé para invertir en empresas como la de Hernán, como Hoja.la. Y así he invertido en más de 45 empresas alrededor de América Latina. Después vamos a hablar de las ideas que vos, de lo que ha dado el resultado en personas, en ejemplos, tu experiencia. Y también con Andrés, ahora tenemos a Vladimir Delañó. Él ya pertenece a los que no somos tan chiquitos, pero sin embargo con una categoría que me encanta, mi desarrollo sostenible, creador de 4 empresas que impulsan el desarrollo de las energías renovables en Centroamérica. ¿Ve?
es que ese es uno de los temas de nuestro programa. Me encanta, me encanta. Sí. Vamos a ver, preséntese, don Vladimir. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, yo soy el fundador de Tecnosol. Tecnosol es una empresa que inició muy pequeña, hace 20 años. Y lo que nos motivó a crear esta empresa es la gran necesidad de energía eléctrica, sobre todo en las viviendas rurales, sobre todo en Nicaragua, ¿no? Yo cuando tenía 18 años, que estaba prestando mi servicio militar en una comunidad muy agilada, muy pobre, donde no tenía energía eléctrica, yo miraba la necesidad de la gente que se alumbraban con candiles. Entonces fue a partir de ahí que se me despertó la pasión por esta tecnología, ¿no? Yo estando en los centros de guerra utilizaba un panel, porque yo era explorador radioelectrónico, para hacer funcionar el radio. Y fue así como tuve mi primera experiencia usando un panel solar, ¿no? Después que terminé mi servicio militar, a los 20 años, pues ya me fui a la universidad a estudiar ingeniería electrónica y después constituí mi empresa en el año 1998. Realmente fue muy duro porque no tenía capital. Yo era docente de la universidad, daba clase en la Universidad de Ingeniería Electrónica y prácticamente con mis recursos yo ponía el dinero para la empresa, ¿no? Y era prácticamente porque eran gente muy pobre que no tenía el dinero. Yo tenía que viajar a las comunidades rurales a promover y todo comenzó con un spot radial, ¿no? Yo puse, bueno, este es el sonido del silencio y estos son los sonidos de la energía y eso todos los días salía 6 veces y entonces eso vino calando en la mente de la gente porque nadie conocía lo que era un panel solar, ¿no? Nadie sabía lo que era un panel solar, era bien difícil, algunos decían, ¿y esto qué es? Creían que era azulejo para baño y yo andaba promoviendo mi tecnología y muchos decían que era una locura, que esa gente es muy pobre, que vas a ganar con eso. Y lo triste era cuando en los resultados contables aparecían los números en rojo, pero a mí no me interesaban los números. Claro. Yo lo que tenía es una gran pasión y una gran energía porque esto se hiciera realidad, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, pues ya tenemos 95.000 viviendas gozando de energía eléctrica utilizando paneles solares. Le cuento que aquí en Costa Rica nosotros nos hemos casado con el tema de energía solar como programa, digo yo, ¿verdad? Nosotros somos un programa de opinión y de análisis, pero tenemos ciertos sueños, ¿verdad? Uno de esos sueños era fortalecer la energía solar y creíamos que era muy fácil. Y comenzamos a decir, bueno, ojalá que este año haya 80.000 viviendas con paneles solares. No es tan fácil porque hay que cambiar una cultura, porque se necesita política pública que sostenga y que premie a las personas que hacen eso, y resulta que nos ha dado muy buen resultado. Hemos ido permeando varias cosas con un sueño entre todas, que aquí hay programas de vivienda social, ¿verdad? En las casitas para la gente que tiene menos poder adquisitivo. Y resulta que lo que pretendemos ahora es que cada persona de estos que construyen las casas entregue cada casita con su panel solar para que tenga lo de la energía. Por eso le digo, ese es mi tema, eso me encanta a mí. ¿Y qué le decían a usted? Cuénteme, cuando lo veían con el cuadradito por ahí pidiendo que le decían. Sí, cuando yo salía, bueno, yo en mis tiempos libres, porque como ya daba clase en la universidad, en mis tiempos libres y con mi propio recurso, yo me iba a las montañas a promover el sistema solar y muchos me decían, yo ya tenía 2 hijos. Ya estaba casado, tenía 2 hijos y yo andaba... Y una gran compañera que le decía así, mi amor, sí, vaya unos números en rojo, pero cumpla con sus sueños, usted trabaje duro. Sí, bueno, mi esposa también me motivaba mucho, claro. y yo creía pues en el tema y ahora pues ya he constituido 4 empresas. Inicié en Nicaragua, como le decía, prácticamente yo desde cero. Ahora tenemos una empresa en Honduras, que nos está yendo muy bien. Tenemos una empresa en Panamá y otra en El Salvador, ¿no? Okay. Y ya los números no están en rojo. Gracias a Dios ya no están en rojo. Ya no están en rojo y estamos promoviendo también los sistemas solares ahora para las ciudades, no solamente para el campo, ¿no? Estamos hablando de qué, de parques, de iluminación pública, solo casas. Para pequeñas casas, ¿no? Okay. Casas de interés social, ¿no? Uh-huh. Para que esta gente se pueda ahorrar un poquito de energía y a su vez del ejemplo, ¿no?
porque aquí lo que más abunda es la energía solar, y esa energía puede ser aprovechada para todo el planeta, pero aquí en Costa Rica mejor que en otros lados del planeta. Y esa energía puede ser aprovechada a través de los paneles solares para generar su propia energía, que más que cada techo genere su propia energía, toda esa energía se está perdiendo, ¿no? Si nosotros nos proponemos de aquí al año 2025 que 100.000 techos estén generando energía eléctrica, una plantita de 20 kilos, estamos hablando de como que fuera una gran planta de 2.000 megas. Y así cada quien administra su propio consumo, da el mantenimiento a su plantita. No necesita estar pensando en grandes plantas de generación. Nosotros nos podemos convertir en nuestros propios generadores de nuestra propia energía. O sea, no necesitamos, ¿para qué andar buscando otro lado? Nosotros necesitamos independizarnos y democratizar la energía. Solo de esa manera, que cada uno genere su propia energía. Estoy buscando, yo trabajo con esto todo el tiempo aquí. Estoy buscando, yo tengo un sitio que se llama ameliarueda.com. Yo estoy en la web en el tema de las noticias. Y resulta que acabamos de informar hace algunos días de Franklin Chang, el astronauta costarricense que ha estado trabajando muchos temas, que quiere hacer eso. Poblaciones generadoras de energía. Imagínense qué belleza, así en Costa Rica, tomar una población, ¿verdad? Y fomentar y buscar la ayuda y que los que tienen lo hagan, de tener esa población generando. Gasta lo que necesita en la casa, pero también puede generar para venderla en otra parte, como comunidad, y como comunidad termina ganando. Esos son los sueños nuestros por aquí, por Costa Rica. ¿A usted qué le decían cuando usted comenzó con esas ideas? ¿Se lo contó a alguien? ¿No le dijo nada a nadie? ¿Cómo estuvo ese inicio, René? Mira, yo estaba muy afortunado de que yo, aunque era colombiano, aunque tenía 18 años, aunque venía de colegio público, de escuela pública, universidad pública, la ética de trabajo en Estados Unidos es que no te dudan de dónde eres, ni quién eres, ni hijo de quién eres. Solamente te preguntan qué has logrado hacer. Entonces, al inicio, antes de haber tenido resultados, obviamente no creían, pero después de mostrar resultados, ya se abrieron todas las puertas. Y yo me puse a pensar, esa oportunidad que yo tuve, no lo hubiera tenido en Colombia. Porque en Colombia, si no es porque tengo el apellido correcto, voy al colegio privado correcto, a la universidad que es muy difícil avanzar, es muy difícil que te abran la puerta. Pero gracias al mundo de la tecnología, al mundo del software, eso no importa. No importa qué universidad fuiste o si no fuiste a la universidad, no importa de qué familia eres, no importa el color de tu piel. Lo único que importa es qué lograste hacer. Y esa oportunidad es la que ahora es la que yo quiero brindar a América Latina con esta industria del software, donde cualquier persona pueda avanzar, no importa su origen, no importa su estatus socioeconómico, siempre y cuando pueda hacer sus ideas realidad con el software. Entonces, esa oportunidad que yo tuve, el apoyo que yo tuve en Estados Unidos, después lo traje a América Latina y lo estamos multiplicando para que un emprendedor que quiera cambiar el mundo, que tenga una idea, reciba el apoyo y no le cuestionen de dónde viene ni quién es. Dice una persona, doña Amelia, excelente programa. Esa pasión por generar el cambio y hacerlo a partir de la riqueza de los talentos humanos y las ganas de que las cosas sucedan es un sueño que en lo personal tengo para el sector público. Ella es la directora general de Migración. Es que aquí la gente nos manda comentarios. Doña Katia dice, en este también tenemos que desarrollar esa curiosidad en el sector público. Esa pasión y ese compromiso de estos emprendedores llevado al servicio público. Hoy son muchas las dificultades para lograrlo, pero algunas personas tenemos ese sueño más allá de banderas políticas, luchamos literalmente por ese sueño, contra viento y marea, queremos abrir el camino. Usted como politólogo ya está hablando del servicio público, de que ya no sea un sueño para mí, sino que el servicio público sueñe en ese sentido. ¿Cómo lo ve? Cuando nosotros nos mudamos a Estados Unidos como migrantes, a los 12 años con mis padres, huyendo de la violencia y los problemas económicos de Colombia, mi padre me dijo, yo todavía siendo muy pequeño, el futuro de Colombia son los que se fueron y vuelven. Y después yo volví. Y ya después se arrepintió que cómo así que te estás devolviendo, no hicimos todo este esfuerzo para traerte a Estados Unidos, la educación, y te estás devolviendo. Pero yo sí veo eso, que hay una nueva generación que más allá del impacto económico que busca tener por su empresa, también busca un impacto social. Que es también mucho de lo que hace Hernán con Hoja.la y por lo cual también nosotros lo apoyamos. Porque la educación es la única manera que nosotros vamos a poder exportar más conocimiento. Y sobre todo en Colombia y en Venezuela, en nuestros países que dependemos tanto de los recursos naturales, de exportar y explotar la tierra, que
que ahora en el último año todos los ingresos de nuestros países se han caído, 40-50%, porque el precio del petróleo se desplomó. Entonces la única cosa que podemos exportar realmente es conocimiento. Y afortunadamente esa es la industria más accesible de todas, porque no tienes que contar con absolutamente nada para empezar. No es como montar una fábrica o, no sé, montar un banco. No, lo único que necesitas es el conocimiento o la curiosidad para aprender a programar, la curiosidad para cambiar las cosas y la ambición de hacerlo realidad. ¿Y qué te decían tus papás? ¿Les contabas que estabas pensando en eso? Cuando comenzaron a llegar los millones de respuestas, ¿qué decían? Bueno, inicialmente mi padre es ingeniero electrónico con maestría en ingeniería, un máster, un MBA, y quería que yo fuera ingeniero, claro, como el papá. Pero en la universidad no me fue muy bien porque yo estaba distraído creando empresas. Y yo inicialmente él me decía... ¿Cuántos años? A los 18. Estaba a los 18 distraído creando empresas como que le fuera bien. Y mi padre me dijo, mira, concéntrate en la universidad porque para eso vinimos, nos estamos esforzando. Eso de crear empresas, déjalo para después. Es muy importante que te enfoques. Terminé nuestro en ingeniería porque no me fue muy bien en cálculo ni en química. Pero después de que empezó a tener resultados y mi padre vio, oye, como que el muchacho va para algún lado, va bien, me apoyaron mucho y ahora mis dos padres trabajan conmigo. Los dos. Sí. ¿En qué papel ocupan dentro de esa organización? Mi madre me ayuda con la parte financiera y contable y mi padre, él estaba en el mundo, él era emprendedor, después migramos, se metió en el mundo corporativo. Yo necesitaba ayuda, entonces lo traje a que me ayudara con operaciones. Entonces, ahora sí me apoyan mucho, tanto que trabajan conmigo. Hasta eso, trabajando en familia. Vamos a ver, Hernán, ¿qué te decían a vos? Para mí era un poco difícil porque me daba la sensación de que toda mi familia pensaba no que era emprendedor, sino que estaba desempleado, ¿no? Era como, bueno, qué chévere que me está yendo. Sí. Que la computadora. Y yo creo que todavía mi familia no sabe exactamente lo que hago, pero no, había mucho apoyo. Se sentía, a pesar de que pensaban, yo creo que pensaban que estaba un poco loco, sí. Existía mucho apoyo de parte de mi familia, pero era muy difícil al principio. Yo cuando decidí irme a San Francisco, bueno, la situación ya en Venezuela era muy, muy difícil. Vivir en dólares era casi imposible. A los 4 meses me había quedado ya sin efectivo para tener un lugar para vivir, nada. Básicamente tuve que persuadir a la persona de un hotel que estaban construyendo para que me dejara dormir allí. Y llegó un punto donde tenía que tocar la realidad, ¿no? No estaban los sueños, pero también estaban las realidades, y ahí fue donde tenía que buscar una forma de aprender, de entender, y lo difícil era que no estaba tratando de aprender algo para arreglar algo del pasado, estaba tratando de construir algo para el futuro, entonces no habían libros que me pudieran explicar cómo crear el futuro. Y tuve la suerte de contar con un mentor que se llama Meyer Mal, que él fue conmigo semana tras semana, me fue orientando, me fue explicando, y empecé a entender algunas cosas que no son tan obvias, ¿no? Uno piensa, bueno, tengo que crear un plan de negocio, tengo que buscar marketing, todo esto, pero hay un proceso necesario para arrancarlo, y lo que hice fue depurar ese proceso, fracasar muy rápido. Creo que eso es muy importante, entender que el fracaso es parte de descubrir el futuro, y eventualmente demostrar que no estaba tan loco como pensaba, que sí existía algo, pero después de muchos cambios y muchas mejoras. Así que esa fue como mi historia antes de llegar a este punto. ¿Y qué dicen ahora? Claro, ahora es más claro. Creo que para ellos y para mí, yo creo que yo también estaba muy confundido. Creo que no sabía exactamente para dónde iba, pero sabía que iba a llegar a algún lado. Pero ahora tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de ellos vieron que yo trataba de satisfacer mis propias necesidades. Ellos veían que yo me la pasaba todo el día en internet, trataba de aprender lo más rápido posible. Y ahora tiene sentido. Era una escuela donde a mí me hubiera gustado estudiar cuando era joven. Entonces, como que todo conectó. Al principio todo era muy desorganizado, pero de repente todo empezó a conectar en el futuro. Pero te has puesto a pensar lo que elegiste hacer para la humanidad. Te has puesto a pensar lo que es, claro, tener una escuela para eso, ¿verdad? O sea, no es solo tener conocimiento vos y realizar un proyecto, es compartir tu conocimiento con la gente. Y maravillosamente, planetariamente, porque la internet lo permite.
O sea, Sí. porque usted lo dice muy fácil, ¿verdad? Pero imagínate lo que has logrado. Además, vivimos la era del conocimiento, de la información. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Sí, y es muy justo. El Internet de verdad es increíble que si tú le das al Internet, si tú le das a la gente, al mundo algo que necesita, el Internet te cuida. Como que es como un pequeño papá que está allí como, hey, si das, te doy de vuelta. Y es increíble, de verdad es muy gratificante ver que si se puede crear lo que la gente necesita, esa misma gente te cuida, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero Gaudí, ¿qué pensás de lo que estás escuchando? Doña Amelia, en realidad nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de tener a estos expositores con nosotros en el TEDx INCAE. El INCAE por más de 50 años ha formado los líderes de la región, pero algo más importante, nosotros lo que nos preocupa es generar empresarios con conciencia social, y creo que aquí ya ellos ampliamente le han explicado por qué están acá representando como esos primeros expositores en este evento histórico, la primera vez que abrimos la puerta para presentar esas ideas, esas fabulosas, esas ingeniosas ideas al mundo entero a través de la plataforma INCAE, donde vamos a reunir profesores, los mejores estudiantes y por supuesto las mejores ideas de la región. Y decime, ¿cuántas personas van a exponer? Nos van a acompañar 27 expositores. Al evento están participando más de 25 nacionalidades. Esperamos más de 200 participantes, 230, 250. Para nosotros, de verdad, es un evento que va a generar revuelo, especialmente porque las ideas son las que revolucionan el mundo. Y lo que necesitamos acá es, como le decía, pensar fuera de la caja. Aquí hay personas que con sus ganas de echar para adelante es lo que han logrado generar emporios económicos, pero más allá de eso están impactando personas. Don Vladimir está logrando que las personas más necesitadas de área rural, con escasos recursos, tengan acceso a condiciones básicas como es la energía, que en un futuro, ¿por qué no?, puedan tener acceso a Internet, para que a través de una plataforma como la que les da Hernán, puedan estudiar, puedan formarse tecnológicamente y aún más allá, como empresarios ángeles como Andrés Barreto, puedan tener el apoyo para sus emprendimientos. Imagínate, ya todo es una cadena. Ya todo lo que hemos hecho. Qué lindo. No hemos terminado de hablar con ellos, la gente está muy ilusionada, no hemos terminado de hablar con ellos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Mía, la suya, la de todos y todas. Hernán Aracena, Andrés Barreto y don Vladimir de Nicaragua, imagínense, ni más ni menos, don Vladimir. Han estado compartiendo con ustedes sus experiencias para seguirlo haciendo, y yo voy tratando de sacar cositas entre esas. Usted, esa experiencia que nació como un sueño, ¿qué es lo que rescata como logros así ya aterrizados aquí? Bueno, uno de los logros es haber impactado a tanta gente que antes estaba en oscuridad, ¿no? Para mí ese es un logro importante, porque cuando yo inicié, pues prácticamente fue solamente la pasión, el compromiso por llevar una solución, pero nunca me imaginé haber impactado a tanta gente. 95,000 viviendas, eso equivale a más de 500,000 de personas. Entonces, para mí eso es muy gratificante. ¿Usted sigue viviendo en Nicaragua? Yo vivo en Nicaragua. Mi sede está en Nicaragua, sí. En ¿Y Managua. qué le dicen las autoridades de eso? Pues las autoridades pues no dicen nada realmente. Pero lo dejan que trabaje. Sería más fácil si dijeran algo positivo, pero lo dejan que trabaje. Bueno, me dejan trabajar, sí, eso es lo más importante, ¿no? He tenido algunos bloqueitos por ahí, pero gracias a Dios pues he logrado superarlos y voy avanzando, ¿no? Voy avanzando y no me pongo límites, ¿no? No dejo que nadie trunque el sueño, porque esto no termina acá, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue mucho más, la energía prácticamente, esta es la energía del futuro. No sé si ustedes vieron el último discurso del presidente Barack Obama, que dijo, dejemos de subsidiar el pasado. En vez de subsidiar el pasado, tenemos que invertir en el futuro. O sea, todavía esto es el futuro. La energía solar todavía es futuro. Yo pensé que ya era presente, es decir, que estamos en pañales todavía. Increíblemente, sí. Así es. Pero esto, hay mucho trabajo que hacer. Y por eso yo quiero contagiar a mucha gente. Porque yo no soy egoísta, ¿no? Porque dicen, no, yo creé una red de microemprendedores, ¿no?
para que ellos den mantenimiento a los sistemas solares, pero me decían, no, ¿cómo es posible que estás creando tu propia competencia? No, pues esto hay trabajo para todos, el mundo es de todo, la energía solar no se va a acabar ahora, hay mucho que hacer, ¿no? Si nosotros aprovecháramos una mínima proporción de esa energía, tuviéramos resuelto el problema de energía en el mundo, ¿no? Así es. Totalmente cierto. Pero eso no lo comprenden, y para que lo comprendan van a pasar muchos años, ¿no? Recuerdo cuando yo empecé mi empresa no existía internet. Yo todo lo hacía por fax. Ahora no me lo imagino cómo haríamos ahora sin internet. Así mucha gente ahora no se imagina cómo hacían sin energía eléctrica. Porque ellos caminaban hasta 20 kilómetros solamente por ir a cargar su celular, ¿no? Sí. Y ahora pues ya tienen energía eléctrica. Hemos creado una red de microfinanciamiento. O sea, ha sido algo muy bonito, ¿no? O sea, la parte financiera y los estudios y todo eso yo los dejé a un lado, y lo único que me motivaba es la energía y el entusiasmo. Sí, ¿cuál diría usted que es el secreto para poder hacer, no nada más ir con el panelito a un lugar, sino lograr finalmente impactar, que todo eso se extiende, ¿verdad? Todo eso son redes. Bueno, realmente no hay ningún secreto, pero para mí es haber sentido en carne propia la necesidad, o sea, vivir. Porque uno no puede sentir a alguien que tiene hambre si nunca ha tenido hambre. Uh-huh. Entonces, para mí que eso es lo más importante, ¿no? Haber vivido aquello, y eso es lo que te despertó el hambre, la pasión, para poder emprender ese sueño, que hoy ya lo estamos viviendo, que hoy ya es realidad, pues, prácticamente. ¿Y qué dice la esposa ahora? Pues ella está trabajando conmigo, ella es la ella también es la que administra la plata. Sí, yo tengo 2 hermanos y prácticamente 8 de ellos están trabajando conmigo. Okay. Es una empresa familiar. Sí. Sí. Bien, qué bonito. Y la empresa ha sido estudio de caso para muchos estudiantes, incluso estudiantes del INCAE también. Tenemos el caso vivo en el INCAE. Sí. Vean ustedes. De verdad, hay una diferencia de edad, pero vean ustedes, ¿en qué momento, cómo te digo, como dice él, dejaste de pensar en nada si tenías que prepararte, sino aquí lo tengo, aquí lo agarro y aquí comienzo con esto hacia adelante? ¿En qué momento? Una de las cosas interesantes es cuando empezamos Hoja.la, al principio no teníamos nombre. Y entonces todo lo empezamos basado en los estudiantes, todo lo empezamos creando como esta pequeña comunidad de cuáles son las necesidades. Y cuando lo empezamos a desarrollar, me di cuenta del impacto cuando teníamos estudiantes que de alguna manera no tenían nada que ver con tecnología. O sea, eran personas que trabajaban en periodismo, personas que trabajaban en áreas que no estaban conectadas con la programación o el mercadeo digital. Y ver cómo estas personas se transformaron a una nueva economía, ¿no? Empezaron a conseguir nuevas oportunidades de trabajo, empezaron a encajar en estas nuevas tipos de empresas o emprendimientos. Y ahí empecé a ver, bueno, esto no es solamente clases, esto tiene un fin. O sea, las clases es un medio y es algo muy interesante, pero tiene un fin, que es que las personas puedan conseguir su trabajo. Y después de eso dije, bueno, pero ¿qué más se puede hacer? Y cuando me di cuenta de la seriedad del asunto es cuando un estudiante logró levantar capital casi igual que nosotros. O sea, lo que nosotros estábamos enseñando, ya le empezó a levantar capital y ya era como un ciclo donde básicamente ellos eran mucho mejor que nosotros como emprendimiento. Y para mí eso era como fantástico, porque se estaban reinventando, estaban como adaptándose a lo que estaba sucediendo hasta más rápido que nosotros. Y eso para mí fue el momento donde dije, wow, esto es de verdad, no es solamente teoría, que era lo que yo sentía que era un poquito lo que me despegaba de la realidad en la universidad. Y vos con ese montón de ideas a la vez, ¿cómo estuvo la cosa, Andrés? Bueno, al inicio yo no tuve la oportunidad de pensar mucho en la idea, sino de una vez meterme a crear empresas, a crear productos, porque como te había mencionado antes, me fue muy mal en ingeniería. Entonces desde el primer día, el primer semestre, yo sabía que a mí Google nunca me iba a contratar. Pero no eras vagabundo, vos sí querías hacer algo. No, yo sí quería hacer algo, solamente que me queda difícil la matemática, ¿no? Pero entonces dije, ok, la opción de que me voy a emplear, voy a trabajar 20 años en una empresa, o siquiera 10 años y después voy a emprender, no es opción. O la hago yo, o no hay, o me muero de hambre, o sea, no hay otra. Y pues gracias a tener pocas opciones o pocas alternativas, es que me enfoqué 100% en la parte del emprendimiento. Y si bien, hablando un poco de los logros, en total
se levantó 20 millones de dólares alrededor de todas mis empresas, llegamos a... 20 millones de dólares, oiga, es que él todo lo dice así muy fácil, 55 millones y todo, no, 20 millones de dólares. Llegando a una audiencia como de 80 millones de personas al mes. Exacto. Eso para mí no es todavía mis logros. Yo hasta ahora estoy empezando. Porque mi logro, yo siempre digo que yo me voy a retirar o logro mi meta en la vida en el momento que los ingresos de nuestras naciones, de América Latina, provengan del conocimiento más que la materia prima. Ese día vuelvo y te digo, miren, lo logramos. Ojalá sea pronto, pero si se demora 4 décadas, no importa. Esa es la meta. Imagínate. La meta mía, pero quién sabe que la vea, es que nadie tenga que pagar un 5 por las medicinas. Esa es mi meta en el mundo. O sea, ojalá pudiéramos mover, aparte de que la gente utilizara la energía del sol. Pero vea la meta de él, o sea, vea la clase de meta que tiene, así me gusta, porque tarde que temprano lo llegamos a lograr. Ustedes son gente que pasa todo el día en la computadora, pasaba todo el día en la computadora, les costaba la disciplina de la escuela y de los exámenes y eso. ¿Vos también eras así? Muchísimo. Ay, muchísimo. Muy disperso, no podía estar sentado solamente, o sea, después de ver una computadora, ver cómo se movía todo tan rápido, tanta información, después tener que sentarme con solamente algo tan... Hablando adelante. Era demasiado agobiante y mi mente iba más rápido. Yo recuerdo que yo dije, ¿será que me estoy volviendo loco? Porque como que escribía más rápido de lo que podía asimilar, no sé, y al principio pensaba que era un problema, pero después me di cuenta que es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, creo que estamos viviendo una era donde somos como, tenemos acceso en nuestras manos a toda la información de la humanidad y podemos afectar a la humanidad de la misma manera. Entonces, sí, era muy inquieto y creo que era muy malo en la... Sí, los dos eran malos. como un desastre en la escuela. Así que, muchachos, si son malos en la escuela, no se preocupen, hay oportunidades para ustedes. No la droga. Sentarse a emprendimiento. emprender en la computadora, o sea, esas cosas son importantes. ¿Vos también eras todo el día en la computadora? Totalmente. Y eso que mencionas de no la droga, o sea, yo siento más satisfacción de la adrenalina, de hacer productos tecnológicos, de apoyar a la comunidad. Y también últimamente me he cuestionado la industria del narcotráfico versus la industria del software. Y aunque no hay números oficiales, mi opinión es que la industria del software ha generado más riqueza para quien trabaja en ella que la industria del narcotráfico. Entonces, así fuéramos a poner la moral de lado, que no se debe poner de lado, económicamente hablando, todavía genera más riqueza y mejor impacto social apoyar la industria del software que los ejemplos que nos dan los medios, que son los criminales. Tiene una extraordinaria habilidad para comunicarse. Yo pienso que la politología te ayudó mucho, esos estudios te ayudaron para que veas. Hablemos de la gente de la industria del software, para que la gente vea eso, y después de dónde sacaste que... Perfecto. Entonces, comparemos dos generaciones de emprendedores y los famosos de nuestra cultura en Netflix, en televisión, que son los narcotraficantes, ¿cierto? Entonces, de la primera generación de los famosos, ¿cierto? Un emprendedor exitoso del mundo de software, Bill Gates. Un narcotraficante famoso, Pablo Escobar. ¿Quién es el héroe en nuestra región? Pablo Escobar. No es Bill Gates, pero debería ser Bill Gates. ¿Por qué? Bill Gates generó más riqueza. Para él, todavía sigue vivo, y para todos los que trabajaron en esa industria y el entorno. Ahora miremos los tiempos modernos. El narcotraficante más famoso, el Chapo Guzmán, ¿cierto? Bueno, pero antes, el dinero que hizo Pablo Escobar, alrededor de 20 mil millones de dólares. El de Bill Gates, 60 mil millones de dólares. Y sigue vivo. El Chapo Guzmán, su net worth entre 1.000 a 5.000 millones de dólares. Ahora lo comparamos contra Mark Zuckerberg o Larry Page de Google, o incluso los de WhatsApp. WhatsApp lo vendieron por 19.000 millones de dólares, o sea, 20 veces más que el Chapo. Y el Chapo Guzmán le tomó 3 décadas. A WhatsApp le tomó menos de una. Instagram lo vendieron por 1.000 millones de dólares. Snapchat, que es lo que ahora usan todos los jóvenes, vale 30.000 millones de dólares y tienen 22 años. Mark Zuckerberg, que sería el equivalente generacionalmente en términos de su actividad económica, también creo que están los 40.000 millones de dólares. O sea que, viéndolo solamente económicamente, los héroes
de nuestra cultura, de nuestra generación, deberían ser los emprendedores, más no los criminales. Porque lo que le llama la atención a la comunidad, pues la sociedad de los criminales, es que es la historia siempre, desde Al Capone o hasta la película esta Scarface, o las novelas de alguien pobre que se volvió rico, ¿cierto? Que hasta ahora los medios lo único que presentan es la única manera que tú puedes hacer eso es el crimen. O la política, bueno, a veces, dependiendo del país. Pero hay otro... Los muchachos de ahora, ¿cómo van, señores políticos de este país? Ahora podemos tener otro personaje, que es el emprendedor. Claro. Que tú puedes venir de un pueblo muy pequeño, como Hernán, de Coro, Venezuela, o yo de Gainesville, Florida, sin ser nadie, y crear un impacto positivo y crear riqueza sin tener que haber nacido en privilegio. Lo estás poniendo del lado de la pobreza. Vos mismo dijiste, quitemos la moral que también vale. ¿Por qué hiciste eso? Porque el argumento que yo siempre escucho en contra, no, pero es que el narcotráfico hace más dinero, lo único malo es que es ilegal. Okay. Y yo les digo, no importa que sea legal o ilegal, hace menos dinero. Entonces... Si no nos metamos en sí, eso, ni siquiera hablando de la moral. Hace más dinero el software, el conocimiento, exportar conocimiento hace más dinero y genera adicionalmente un impacto positivo en la sociedad que cualquier otra industria legal o ilegal. La gente joven sabe qué es software, sabe la industria y todo. La gente grande puede manejar el software todos los que quieran, pero no tiene claro el tema. Por eso te decía, ahora sí, cerrarlo hablando cualquiera que quiera de qué es eso de industria del software, que hace más plata que el narcotráfico. Genera. Sí, la industria del software, o cómo se empieza, cómo se desarrolla, es tener la capacidad de tomar ciertos sectores que son muy grandes y transformarlos en instrucciones a un computador para que poder satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, Netflix. Si vemos Netflix, antes teníamos que salir a la calle, buscar un DVD, y ahora Netflix en 2 clics te da una película. Y lo interesante es que Blockbuster ya no existe. Y lo mismo está pasando con Uber, por ejemplo, que ya también está en Costa Rica, que es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene ni un solo vehículo. Está pasando con los hoteles, Airbnb, la empresa hotelera más grande del mundo y no tiene hoteles. Y esas empresas no existían hace 10, 8 años. Skype es la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo y no tiene infraestructura de teléfono. Entonces esto va a continuar ocurriendo en todas las industrias y lo podemos aprovechar. O podemos dejar que pase con la revolución industrial que vino, se fue y no participamos. Pero esta la podemos liderar. ¿Cómo lo ve usted, Vladimir, a estos muchachos? ¿Usted se siente metido con ellos? Yo sí, aunque tengan 64 años, estoy en eso. Sí. Lo que pasa es que ellos tienen millones más de herramientas ya, digamos, sí, claro, a nivel de usar, claro. Realmente son emprendedores que nacieron ya con la tecnología. Ya, y prácticamente ahora el mundo va a ser todo digital, ¿no? Todo digital, y en eso estamos, pues, en el desarrollo de todo lo que es el mundo digital, pues. Bueno, pero como mi tema es la energía, ¿verdad? Hagamos un matrimonio ahí, un clic, ¿cómo hacemos? Sí, es fundamental la energía para que se pueda hacer esta revolución. Y ahora todo lo que los controles son digitales, ¿no? Los controladores, los inversores y todo lo que se ocupa en lo que es la energía solar, pues utiliza software, utiliza medios digitales, y eso va avanzando cada día, ¿no? Nosotros tenemos que estar actualizándonos, ya sea a través de internet, YouTube, Google, y ir avanzando, no podemos quedarnos estancados. Aunque el panel solar pues sigue siendo la misma tecnología desde hace muchísimos años, de que se utilizaba en los satélites, ¿no? La tecnología siempre es la misma, pero lo que son los equipos periféricos, como los equipos electrónicos, como inversores, reguladores, que se utilizan para controlar el cargado de las baterías o para inyectar la energía a la red, sí son digitales, ¿no? Ahora son digitales, ¿no? Recuerdo que cuando comenzamos eran relé, ¿no? Eran relé mecánico, ¿no? Ahora todo es digital, pues, y ahí vamos a la par de la tecnología, ¿no? Vamos y avanzando. Por dicha, actualizándonos, señores y señoras, para todos los que somos más grandes. Cuando en este momento, fíjate que yo cuando comencé a escribir en una máquina, ¿verdad? De aquellas. Una máquina olímpica. Olímpica, en la Olimpia. Ahí comencé a escribir.
he visto tantas cosas en estos años, tan celerípidamente, todo corre. No era igual que antes, aunque me digan que sí, no. Antes había más tiempo para cada cosa. Ahora no se acaba una y empieza la otra. Y él dice la palabra mágica, ¿verdad? Actualizándonos. ¿Qué significa ese término para ustedes en este momento? Sí, de hecho, cuando empezamos, ojalá, la idea era no tener una graduación, porque no existe una graduación, ¿correcto? Lo que nos dimos cuenta es que las personas que querían entrar en esta nueva economía no era el más fuerte el que iba a sobrevivir, pero el que mejor se adapta. Entonces entendimos que la escuela tenía que ser continua. Por eso es que tenemos un modelo como Netflix de suscripción, porque es algo que no termina, nunca va a terminar, es algo que hay que estar constantemente al día, porque mañana sale otra cosa y la realidad es que ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que hace 5 años BlackBerry iba a desaparecer? Eso era como inaudito. Y mira dónde está WhatsApp el día de hoy. Es tan rápido como se mueven la nueva economía, las nuevas industrias, el Internet, que hay que estar constantemente actualizado. No hay otra forma. ¿Qué dice? Sí, yo también veo que ahora en todos nuestros países la base de talento que hay, casi toda tiene que ser reentrenada. O sea, debe haberse un esfuerzo de reentrenamiento constante, porque ya no es suficiente estudiar algo por 4 años y esperar que eso te va a servir toda la vida. No se puede parar de estudiar. Y también por eso es que nosotros invertimos en Hoja.la, porque vemos un futuro donde las personas constantemente encuentran con una suscripción que si sale un nuevo dispositivo o sale una nueva tecnología, vas a poder entrar a tu suscripción estilo Netflix y entrenarte rápidamente en eso para poder sobrevivir la nueva economía. Porque no se trata solamente de sobresalir, es de no volverse obsoleto. Entonces, si ya Blockbuster se volvió obsoleto, eventualmente vemos que Uber está volviendo obsoleto a las empresas de taxi y eventualmente van a haber carros que se manejan solos. Ya están invirtiendo mucho dinero, Uber, Google, todos, para hacer la labor del taxista obsoleta. Entonces, nadie se puede quedar quieto esperando que lo que ya aprendió le va a funcionar toda la vida. Toca reentrenarse. Lo que están diciendo estos muchachos. Aquí en Costa Rica, inclusive los taxistas, y lo digo así porque yo respeto mucho a todas las personas, están desesperados. Porque ante la presencia de Uber y lo que está pasando, no saben qué hacer, ni que tirarse a la calle, que no tirarse a la calle, que negociar esto, que hacer lo otro. ¿Qué van a hacer? Y ellos ya como lo ponen en la edad de ellos, o sí o sí. O sea, hay que reentrenarse. Eso es importante. ¿Qué les decimos a los taxistas de Costa Rica? Tenemos que, de nuevo, tenemos que adaptarnos. Yo creo que esto se ve una y otra vez. Los cambios van a seguir llegando. Esto no va a parar. Y la idea es cómo podemos integrarnos a esto, cómo podemos hacer algo mucho mejor. Y si Uber lo hizo, los taxistas pueden reinventarse también. Correcto, ellos pueden sacar sus nuevas tecnologías, pueden sacar un nuevo modelo, pueden hacer algo mucho mejor que Uber, ¿por qué no? Pero tienen que reinventarse, tienen que tomar de nuevo y repensar lo que es una experiencia de transporte para cambiarlo. Y pueden ser que ellos sean los que en el futuro se le vayan arriba a Uber. Sí, exacto. Pero tiene que ser con lo mejor. Tiene que ser. Yo uso WhatsApp porque WhatsApp es mejor que BlackBerry. Yo utilizo Netflix porque Netflix es mejor y me da lo que quiere lo más rápido posible en comparación con buscar un CD en la calle, igual con Google, igual con Facebook. Entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que repensarnos. Y eso con los taxistas, pero pasa en otros, está pasando, digo, en todo el mundo. Hasta en los hoteles. Es una gran transición. A ver. En los hoteles, Airbnb le está quitando mercado a los hoteles. Airbnb es una plataforma donde cualquier persona pone su casa, su sofá, una habitación. Y yo, cuando me voy a quedar una semana más en Costa Rica, me estoy quedando en un apartamento de Airbnb, donde es una persona que alquila su apartamento y no me estoy quedando en hotel. Yo ya no me quedo en hoteles. Entonces, el que no innova se vuelve obsoleto. Y eso incluso le pasa a las empresas más innovadoras. Facebook pagó $19 mil millones para comprar WhatsApp. Era porque WhatsApp lo amenazaba a hacer a Facebook obsoleto. Porque las personas están compartiendo más fotos y más tiempo en WhatsApp que en la aplicación misma de Facebook. Entonces Facebook fue inteligente. En vez de dejar que WhatsApp se volviera para Facebook, lo que Facebook fue para, no sé si se acuerdan, High Five o MySpace, sí. Dijo, no, yo pago lo que sea, $19 mil millones para garantizar que van a existir. Entonces, esto aplica incluso a las empresas más innovadoras del mundo. Constantemente están comprando las empresas de emprendedores, que un equipo más pequeño de emprendedores ambiciosos logra crecer y tener más impacto que Facebook, que tiene 2.000, 3.000 empleados. WhatsApp tenía 20 empleados. Bueno, eso, hoja.la.
OJA.LA. De todas esas cosas que están pasando en el mundo nos podemos enterar ahí. ¿Cómo se suscribe una persona? Entonces, al principio tenemos un plan gratuito que tienen una mentoría. Antes de entrar a la escuela, nosotros queremos entender qué es lo que quiere aprender esta persona y tenemos un plan personalizado, ¿correcto? Para entrar ahí, pueden entrar por hoja.la o la versión gratis que es hojalab, como de laboratorio.com. Y allí van a tener un procedimiento paso a paso de qué es lo que necesitas para que vayas directamente a lo que quieres encontrar. Nosotros vemos que la educación es como un bus, o ha sido como un bus que te lleva, te deja en un lugar que tú tienes que caminar. Yo creo que estamos creando el carro de la educación. Queremos llevarte directamente a lo que quieres aprender para que puedas estar al día, para que puedas estar actualizado. Entonces solamente entras, básicamente ahí vas a tener un proceso, alguien te va a estar guiando y si personalizamos el plan de estudio y allí empiezas un plan de mentorías semanales donde tienes un profesor, clases en vivo donde te van a ayudar constantemente a colocarte al día. Ok, eso es para todas las edades, esto hablemoslo bien clarito, es para todas las edades, ¿cómo funciona? Sí, el estudiante más joven que hemos tenido hasta ahora es de 14 años, está en Chile. Y tenemos personas de 40 años, básicamente tenemos un caso específico de una persona que estaba en el área por ejemplo, de transporte específicamente y quería hacer carros compartidos, no solamente que te llevara del punto A al punto B como pedir un taxi, sino que varias personas pudieran compartir el carro. Claro. Entonces, claro, hay de todo. Los casos más predominantes son personas que ya tienen una profesión, son profesionales y que quieren colocarse al día. O personas que tienen muchas ideas pero que no saben cómo empezar a ejecutarlas. Yo tengo mi hija mayor que tiene 43 años y ya terminó, sacó títulos, maestrías y todo, y a ver, ¿qué está haciendo? Sacando una maestría en el ¿cómo? No puedo ahora, tengo chat con los compañeros de la maestría y no sé cuánto. Dice, otro mundo, aprendiendo que cosas específicas, sí, eso es cierto, específicas, ¿verdad? Que no logro aprender en otras adelante. ¿Cómo ves el mundo vos en este momento de todos, de los grandes que queremos, que nos gusta, pero que somos tímidos, de los otros que están en la pelea porque no me desplacen, ¿verdad? Diga que no. Están en la pelea, que no me desplacen esos chiquillos que vienen ahí avanzando con la cosa. Esos muchachos que nos dicen, no, nosotros vamos más al grano, más a lo que queremos, ¿verdad? ¿Me equivoco o no? Vamos más al grano, no nos damos tanta vuelta, ¿verdad? A ver lo que dicen ellos. Ahora usted no tiene que bajarse, sacar, probar y todo, no. Nosotros le ayudamos a medir qué es lo que usted quiere, qué es lo que está necesitando y se lo damos, imagínate. A ver. Mira, yo creo que hay un mito que es que para emprender toca ser joven, porque es lo más popular, lo que uno ve en las películas, uno ve en los medios, pero la mayoría de casos de emprendedores exitosos creó su empresa después de los 35 años. Entonces no hay alguien que sea muy viejo para emprender. Y yo después de los 60. Ahí está. También. Advierto, ¿verdad? Advierto. Sí, pero es que por eso, porque vos decís, no tienen que ser tan jóvenes, a los 35, yo todavía a los 35 no los veo muy jovencitos, pero no, esa edad también ha cambiado, ¿verdad? Claro. La edad de estos inicios, porque también los inicios son diferentes. Total, y yo creo que el reto ahí no es tanto de la edad o la cuánta experiencia o qué tan poca experiencia, sino es más del entorno. Y no es que tenga más responsabilidades, no, es más que si ya es mayor de 35, 40 o 45, socialmente, decirle a sus compañeros, a sus amigos o familia que se salió del trabajar el banco donde llevaba 20 años para emprender, la reacción va a ser muy similar a está desempleado, a pobrecito. No, lo deberíamos premiar. Entonces, eso es lo que hacemos en Pulso Social. Es un medio que premiamos los casos de éxito de emprendedores para que un emprendedor, no importa la edad, no importa el país, no diga, bueno, obvio que Mark Zuckerberg lo pudo hacer porque era de Harvard y pues si yo fuera de Harvard yo también lo haría. Y fue al colegio privado más importante de Estados Unidos. Sino que ve el caso del emprendedor venezolano y el emprendedor boliviano y dice, si Hernán puede, yo también. Entonces ese es el objetivo que nosotros queremos hacer en pulsosocial.com para poder cambiar un poco la cultura y promover el emprendimiento como una carrera viable y no como pobrecito está desempleado. Venezuela
Colombia, Nicaragua, Costa Rica. Estamos conversando, todavía no nos vamos, ¿verdad? Está interesante. Yo quiero decir, está tan interesante que se me olvidó decirles que en los Estados Unidos esta nevada está provocando situaciones difíciles, pero que además solo American Airlines ha cancelado 2,000 vuelos hasta este momento. Entonces esto es también para que usted utilice la información. Si usted iba a viajar o cualquier cosa, pues tome previsiones. Amén de que estaremos llevando a ustedes información en ameliarueda.com sobre diferentes detalles de lo que ha sido el impacto de esta nevada. Mientras que por otro lado informábamos cómo está el mundo, ¿verdad? Que el año más caluroso. En China también hay unos fríos, no nevadas, unos fríos impresionantes en este momento. Hay que prepararse y sobre todo cuidar el ambiente. Recuerde, ya volvemos. Tenemos que educar, ¿verdad? Y propiciar los ejemplos, informar sobre los ejemplos que lo hacen a uno soñar con que las cosas pueden cambiar y ser muchísimo mejores en el mundo. Pero a veces nos da miedo. Nos da miedo que vienen esos chiquillos con esa fuerza, nos da miedo, todo nos da miedo. O nos enseñan un programa. Digamos, el otro día estaba hablando con una cajera en un supermercado. Le enseñan un programa. Ella solo sabe ese programa. Le digo, usted sabe más que yo. Con solo lo que usted está haciendo ahí en la mente, ya comienza a... pero sabe ese programa, no sabe nada más. Y mandar mensajes por WhatsApp y leer los correos. O sea, entonces dice uno, ¿qué falta para amarrar todo lo que significa ingresar al mundo del software, ¿verdad? El mundo del internet y sacarle provecho más allá sin tomarle miedo al tema? Porque es importante cada vez conocer más, no importa la edad, sobre el tema. A ver, ¿quién quiere hablar? Yo creo que entre el miedo de no intentarlo, que en el peor de los casos lo intentas y no eres exitoso, pero tienes experiencia y conocimiento, es mucho peor no intentarlo y quedarse obsoleto en esta economía. Entonces, igual, no importa la edad, pero sobre todo es un mensaje que yo le doy a los jóvenes y a los estudiantes, e incluso en maestría también, que el momento de emprender es ahora, porque no hay nada que perder, y más en el mundo digital, porque no se necesita dinero para empezar, no tienes que tener contactos para empezar, y no tienes que tener experiencia si no la tienes. Y en el peor de los casos que fracases, vas a contar con experiencia, contactos, aunque te quedes sin dinero. Aunque te quedes sin dinero en el intento. Pero esa experiencia vale mucho más que quedarse solamente con la maestría o esperar que lo que te enseñó la universidad es suficiente para buscar un empleo. Esa experiencia de intentarlo y fracasar hace que tu perfil valga mucho más y vas a tener más oportunidades. Sí, yo sé que al principio es un poco intimidante. Yo sé que a veces todo cuando empezamos a aprender algo nuevo da un poco de miedo, cómo empezar, cómo se hace. Y parte de cuando comenzaba la historia explicaba que yo logré tener un mentor que me guiaba semana tras semana. No porque no existiera en el internet, eso está en YouTube, está en Google, pero yo entiendo lo difícil que es dar ese primer paso, y parte de lo que queremos dar, y hablo mucho de esto, es de la parte de la mentoría. Nosotros tenemos personas que antes de cualquier cosa están allí contigo, te pueden ayudar, y ya después de que despegas ya está, ¿sabes? Ya en Google lo tenemos todo, pero no hay que tenerle tanto miedo, no es tan difícil o tan tenebroso como se ve, es muchísimo más simple una vez que ya despegaste, pero hay que dar ese primer paso, hay que decidirse a hacerlo y tirarse, y eventualmente, ¿sabes? No, te das cuenta de que no es tan grave, es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. A ver, don Vladimir. Bueno, el miedo realmente paraliza, y muchos no hacen cosas porque tienen miedo a lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo es lo que te lleva al éxito, ¿no? Y muchos se ponen límites porque dicen, bueno, no es el momento, mejor voy a esperar que lo haga el otro, yo no quiero fracasar, mejor que fracase aquel. Entonces se quedan esperando y nunca lo hacen, nunca arrancan por el temor, ¿no? Entonces prácticamente el temor es uno de los enemigos más grandes para un emprendedor. Yo cuando inicié realmente yo sentía temor, pero yo vencí ese temor, o sea, dejar el temor a un lado. ¿Cómo lo venció? Lanzándome y fracasando, ¿no? Como dicen, una persona exitosa no es una persona exitosa, es la que ha fracasado. Es la que tiene muchos fracasos acumulados, y eso es lo que le hace ser grande, ¿no? Y lo importante es empezar, aunque sea en pequeño, empezar por algo, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo quiero empezar cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, nunca lo hacen, ¿no?
Entonces lo importante es empezar por algo, porque se hace camino al andar, ¿no? Porque viene mucha gente, te viene ayudando, te va viendo, te va observando y así te va ayudando, ¿no? Pero si no comienzas, ¿cómo te va a ayudar, no? Entonces yo he tenido esa experiencia, porque cuando yo comencé prácticamente no tenía dinero, solamente la pasión, pero cuando me miraron que cómo iba avanzando, empezaron a caer las cosas, como por arte de magia, ¿no? Conseguí... ¿Y siempre ha sido tan serio, Vladimir? Sí, siempre. Ya lo hice reírse, que tiene que reírse. Sí. Y conseguimos una organización que nos prestó $100,000 y después así fuimos, nos prestaron por $1 millón y así fuimos. Pero fue poco a poco, o sea, no fue de la noche a la mañana, no es que yo dije, bueno, quiero poner una empresa y presten $1 millón. Ningún banco lo hace, no hace, y peor con números en rojo. Entonces, todo se tiene que comenzar por algo en pequeño y así se va haciendo uno grande, ¿no? Gaudí, hemos estado escuchando esas experiencias y yo tratando de sacarle todo el jugo posible para que muchísima gente se inspire, escuche y oiga hablar de un mundo diferente, que es el mundo en el que estamos viviendo, pero que muy poca conciencia tenemos de que el mundo ya cambió. Vamos a tener en este TEDx de INCAE muchas experiencias. Aquí no hay mujeres, pero también va a haber mujeres exitosas en ese. Con referente al miedo, el miedo es lo que nos tiene como estamos. Precisamente esa es la invitación al TEDx INCAE. Aquí hay ideas que valen la pena difundir. Tenemos los mejores ejemplos, nos visitan expositoras internacionales muy valiosas, son mujeres dignas de escuchar y ver sus ejemplos como casos exitosos. Tenemos a Sara Alzugaray, ella es guatemalteca, ella es dueña de su empresa, se ha hecho camino en los negocios, es empresaria exitosa y así también se ha hecho camino, por ejemplo, en el fútbol guatemalteco, una industria que tradicionalmente liderada por hombres. Ella fue la primera directora de uno de los equipos de primera división allá. Tenemos a la doctora Susan Clancy, ella es experta, PhD de Harvard en psicología, ha escrito libros en Estados Unidos junto a Harvard, adicionalmente es líder latinoamericana para multinacionales, ella es referente en temas de equidad y negocios. Tenemos a Carla Ruiz, ella es comunicadora guatemalteca, también una de las top 10 innovadoras para el BIT y así con muchos galardones por lo que está haciendo con las redes sociales, porque casualmente así es como podemos revolucionar el mundo. Ahora la tecnología está al alcance, nos está permitiendo poder conectarnos y como bien lo han señalado aquí los diferentes expositores, tenemos las ideas, tenemos los talentos, ahora lo que tenemos que hacerlo es más accesible a todos. TEDx INCAE el sábado a partir de las 9 de la mañana a través de la plataforma tecnológica, la página web www.tedxincae.com. Pueden vernos por streaming, vamos a estar en vivo. Los invitamos a que nos sigan porque la idea es hacer el conocimiento accesible para todos, porque esto lo sacamos entre todos. Eso es, tienen que ser entre todos. Sí. ¿Cómo el entre todos para alguien que pasa aquí con la maquinita todo el día, con todo el mundo del otro lado? ¿Cómo interpretar eso ahora? Bueno, yo creo que sobre todo en el ámbito de mi misión de que América Latina exporte más conocimiento que materia prima, la única manera que esto funciona es si todos trabajamos juntos. Porque crear un ecosistema emprendedor no solo depende del inversionista y el emprendedor, también depende de que contemos con la infraestructura de energía, de telecomunicación, depende de que haya una política pública importante en la educación y en el reentrenamiento, no solamente hasta que tienes 18 años o 22 años, no, que sigue. También cosas simples como bancos que puedan entender la diferencia entre una pyme y un startup, un emprendimiento de alto impacto, que es una gran diferencia. Contadores que puedan hacer, o sea, es todo realmente todo un ecosistema que todos debemos trabajar juntos y cambiar cómo se trabaja para poder llegar a ese punto donde estamos exportando más conocimiento que materia prima. ¿Y cómo hacen estas empresas cuando se topan con que ese ecosistema, o sea, que están solitos o con dos más en el ecosistema y todo el resto del sistema está operando en otra dirección, como pasa ahora? Entonces hay empresas como Hoja.la, me llama a mí y me dice, Andrés, mira, tengo problemas con que el banco no entiende que necesito mover $2 millones y no entienden que es una página en internet y que recibe inversión, o tengo problemas con contadores, o tengo problemas con lo que sea. Y lo que nosotros hacemos con Social Atom es, aparte de trabajar con los emprendedores, trabajamos con las empresas grandes, bancos, abogados, contadores y con gobierno, para apoyar a todo el ecosistema.
desde entrenar a niños a programar de 14 años hasta entrenar a empresarios a ser inversionistas ángeles. Porque si no lo hacemos, o sea, toca hacerlo junto, y si si las personas dicen, eso no es responsabilidad mía, y no se preocupan por la responsabilidad de los otros y ayudar a los otros, no vamos a salir adelante. Es fácil aprender todo eso cuando chocas con el ecosistema que va para el otro lado o que está parqueado, como aquí que estamos parqueados en tantas cosas. Yo puedo pedir ayuda a ustedes. Sí, Aprender, ¿verdad? No es que le regalan a uno nada, es que uno también haga su esfuerzo personal por aprender. Sí, al principio yo creo que hay que tener ese apoyo. Yo recuerdo que una analogía que me gusta utilizar cuando era niño y trataba de montarme en la bicicleta, mi papá era como el que me empujaba y tenía las rueditas y era como ese miedo de que me iba a caer. A veces me caía, me tocaba continuar, pero eventualmente ya después ya ni siquiera utilizaba las manos, ¿no? Era como que me sentía grande en la bicicleta y es lo mismo, es exactamente. Al principio uno necesita como un pequeño empujón, pero ya después de que te empuja, ya después de que lo aprendes, ya es algo automático, es algo como aquí, natural. Tirarse. Así es, lanzarse. Es el lanzarse. Pero no hay de otra, hay que lanzarse, y si se puede tener el apoyo para dar ese primer paso y evitar ese miedo, pues bienvenido sea. Creo que es algo que ayuda mucho, sobre todo a dar esos primeros pasos. Pero no hay que esperar a que el ecosistema se cree. El ecosistema lo crea el emprendedor que se lanzó, y en ese proceso fue entrenando programadores, fue entrenando contadores, a los banqueros, a los abogados, a apoyar esto. Entonces no hay que esperar que las cosas estén listas, sino que toca emprender para listar las cosas. Sí, y muchos creen de que emprender es crear su propio negocio, porque pueden emprender dentro de la empresa que están trabajando. Exacto. También, ¿no? Por ejemplo, un ministro puede emprender y buscar cómo promover una ley que beneficie a las energías renovables, o emprender la educación para que un niño desde pequeño aprenda a no ensuciar la ciudad. Y ahí son cosas muy sencillas, empezando por algo, ¿no? Entonces muchos creen de que, bueno, yo no nací para ser emprendedor, yo nací para ser empleado, pero dentro de sus mismas empresas pueden emprender cosas pequeñas y así van creciendo, ¿no? Y así van contagiando a mucha gente, ¿no? Don Blay Mir fue emprendedor social del año 2000 para América Latina. Este reconocimiento se lo dio el Foro Económico Mundial, Colombia. Premio a la excelencia al desarrollo empresarial otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay. Y es nicaragüense, aquí está, la par mía, sentado. Y desde el ejército salió de ahí diciendo, no, aquí yo tengo que hacer algo, desde el servicio militar. Eso también para que los nicaragüenses se sientan orgullosos, ¿verdad? Emprendedor de innovación e impacto por 13 LATAM en México, que no LATAM, ¿qué es? Y 3 significa impulsando la innovación para crear impacto. Pues ahí son las 3 I, ¿no? En Latinoamérica, 2015. precisamente hoy voy al foro de latinoamericano de inversiones, que es el FLI en Mérida, México, ¿no? Eso es, a mí me encanta que eche el pecho, me encanta que le digan, vea todo lo que logré, aquí lo hago y aquí voy, aquí ando. Anda preparándome Latinoamérica de calle, ¿verdad? De calle 13, para terminar el programa con algo bien bonito, con un mensaje muy lindo. Mira, te voy a decir lo que no entiendo, me lo vas explicando. Dice, 35 millones de oyentes al mes a través de Groove Shark. Contame. Bueno, Groove Shark era una plataforma Andrés. de servicio de streaming de música donde podías escuchar cualquier canción del mundo desde cualquier lugar del mundo totalmente gratis. Esta fue la que creé en el pueblito de 100,000 personas, donde no había ecosistema de inversión ni de nada, literalmente nada. Pero gracias a que tenía una conexión a internet, descubrí que uno puede cambiar el mundo desde cualquier lugar. 55 millones de lectores en Unswipe. Una red de publicidad, la más grande para dispositivos móviles en Estados Unidos, que ayuda a monetizar los medios, porque como tú bien sabes, monetizar un medio es muy difícil. Entonces nosotros, con el objetivo de monetizar mi propio medio, Pulso Social, resolviendo un problema propio, creamos esta red de publicidad que le ayuda a los medios a generar más dinero. Ok, aquí sigo. Una comunidad de lectores de 600,000 startups profesionales con Pulso Social. Ese es el medio que estaba comentando, que son 600,000 personas que incluyen inversionistas, emprendedores, diseñadores, programadores, todos los que hacen parte del ecosistema, mostrando estos casos de éxito y estos tips de cómo ser exitoso en el ámbito digital. Ok, aquí dice, inversor en 45 compañías a través de Social Atom Ventures, que es la empresa con la cual hemos invertido en Hoja.la también, y 45 más empresas, todos emprendedores con productos globales, pero que mantienen sus equipos de ingeniería en América Latina. Y nombrado en el Business Week Top 25 menores de 25.
Así es, una revista que dé un reconocimiento. Ya no les gusta que hable tanto de ellos, pero así es la cosa. Vamos a ver, y aquí nuestro compañero que está aquí, Hernán, innovación y tecnología. ¿Cómo ha recibido el nivel de reconocimiento la industria online y la no online, lo que estás haciendo? Sí, bueno, para mí fue una gran sorpresa porque al principio cuando Andrés me hablaba de inversión y todo, yo realmente no me entraba en la cabeza cómo alguien iba a invertir en algo donde éramos yo, mi socio y un par de amigos tratando de crear algo. Eventualmente tuve la dicha, Andrés fue uno de los primeros inversionistas, después recibimos una inversión de $500,000. Gracias a esto logramos crear más de 10.000 clases solamente en el área de tecnología que estamos actualizando diariamente, y ya con este material pues fue como llegamos a los 200.000 estudiantes al día de hoy. ¿Y los papás qué dicen ahora? ¿Qué dicen? ¿Quién me hubiera dicho? Sí, era sorprendente. Yo creo que ¿Quién me hubiera dicho? ni ellos, ni yo, ni nadie. Creo que es algo que, no sé, también tuve mucha suerte. Hay cosas que definitivamente se conectaron. Me tiré al agua. Así es. Sí. Cuando uno viene bien y viene trabajando y la cosa va saliendo, yo siempre digo, uy, Dios mío, no me bajo de esta, porque aquí voy con la energía positiva. Eso pasa, es decir que no. Correcto. Claro, uno le dice suerte, ¿qué dice? Estamos de suerte, dice uno, ¿verdad? Pero también lo vas generando vos con tu mente y tu espíritu, y todo en función de un objetivo. A mí me parece que se puede ser Yo así. que conozco la historia de Hernán y cómo convenció al dueño de un hostal que lo dejara vivir gratis, y Sí, cómo fíjate. decidía desde comprar una hamburguesa o invertir para tener más usuarios, yo no creo que es suerte, es persistencia en lo que Hernán tiene. Persistencia. Franklin Chan dijo, pasito a pasito, primero no querer correr desbocadamente, y mucha persistencia. Aquí estoy y sigo aquí. Ay, mira, me caí, no importa, me voy a volver a montar, y aquí voy sin parar. ¿Los tuyos? ¿Sos hijo único? Soy hijo único. Ah, imagínate. ¿Se nota? Melodía, sí. No, ellos, como te comenté, ellos me apoyan mucho, aunque a veces les queda hasta difícil entender la locura de lo que estamos haciendo. Exacto, como creció. Sobre todo que ya nos pasamos de solamente yo como emprendedor solo, trabajando en empresas privadas con un objetivo económico privado, ahora con mi familia, con el apoyo de ellos, también meternos a la parte de desarrollo económico y trabajar con gobiernos y ayudar, y desde la fundación hasta trabajar con los ministerios alrededor de América Latina para hacer un cambio social. Que es aún más abstracto todavía. O sea, si al inicio les cae difícil entender que tenía un website donde escuchaba música gratis, ahora pues es un poco más retador, que nuestra misión como empresa es cambiar la economía de América Latina. Entonces es un poco loco, pero con persistencia se puede lograr. Ok, la gente puede estar diciendo ahora, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque sí, yo entiendo todo lo que hacen, pero cuando vuelve a poner la palabra web, ahí eso, ¿cómo es? Todo eso es en la web. Es que hoy en día casi todo lo que tienes en tu celular, la mayoría del software que estás consumiendo, las aplicaciones, todo eso viene en internet. O sea, el computador del celular es pequeño. Todo lo que está conectado y todos los mensajes y todas las fotos, todo eso viene en internet. Y originalmente eran los medios los que se veían afectados. Ahora los taxistas se ven afectados, ahora los hoteles se ven afectados, hasta los bancos. El CEO de JP Morgan mandó una carta a sus inversionistas donde dijo que ahora viene una nueva generación de personas, de cerebros muy inteligentes, con mucho dinero, que van a cambiar nuestra propia industria, la de los bancos. O sea, hasta los bancos están amenazados por la innovación. Y por eso yo siempre digo, el que no innova se vuelve obsoleto. Entonces es la nueva realidad de que siempre toca estar aprendiendo, innovando, reaprendiendo, desaprendiendo, y es una constante. La única constante es que todo cambia. Por eso que esta hoja, yo fanática de hoja ahora, porque son cosas que uno va conociendo, no tiene mucho apoyo, no tiene mucha bibliografía en la que buscar qué está pasando, entonces uno tiene que ir probando, ¿verdad? Y a veces prueba, error, ay, ya lo encontré, es por aquí, pero después seguir probando otra vez. La misma industria en general no cree tanto. Cuando yo sé que hoy dejé volando a todo el mundo, porque cuando estos muchachos hablan así, ¿verdad? Es como volar en otro planeta. Bueno, eso es lo que está pasando. Y si uno es vivo, tiene que montarse ahí, porque si no, entonces se va a quedar fuera del tema. ¿A usted qué le parece, don Vladimir? Sí, realmente, si uno no tiene paciencia, no persevera y no tiene pasión, pues
prácticamente nada camina. Y mucho trabajo. Así es, mucho trabajo, mucha energía, y porque si a todo lo que le pones atención recibe energía y crece. Si le retiras la atención, desaparece, ¿no? Qué bonito. Sí, entonces, realmente, como decía al inicio, todo es comenzar, ¿no? Lanzarse y hacer las cosas, no estar esperando que alguien te lo lleve, ¿no? Me gusta eso de INCAE, Sí. Gaudí, me gusta mucho. Sí, doña Amelia, precisamente gente con perseverancia, con pasión y con ganas de innovación nos va a también estar acompañando ese día. Usted ha traído varios a su programa, don Roberto Octavio va a estar ahí, es uno de nuestros Yo me vivo expositores. buscando eso aquí por todo lado para que la gente se vaya conectando con ese futuro que ya nos llegó hace rato, ¿verdad? Don Arturo Condo, ex rector de INCAE. Claro. Ana Dom, la fundadora de la Escuela de Diseño de la Universidad Veritas, que también están haciendo cosas maravillosas. Maravilloso. Costarricenses tan valiosos que en el mundo nos han dejado muy bien representados, como es Álvaro Salas y Glenda Umaña. Todos ellos van a estar con nosotros. Jóvenes emprendedores sociales como Daniel Paredes en Perú, que ha movilizado a más de 600 profesionales para que regalen su trabajo en educación. Está aquí porque llega hasta en la tarde, pero Sí, no cuente sé. eso, cuéntelo a este muchacho. Bueno, Daniel Paredes es un estratega, él es emprendedor social y tiene a cargo la maravillosa labor de movilizar profesionales para que eduquen en las áreas más pobres del Perú. Voluntariado. Un territorio que supera a Costa Rica 25 veces y ha logrado que profesionales donen su tiempo. Lo que genera ese nivel de organización y la mística que hay detrás de todo esto creo que no tiene precio. Y bueno, es un joven como cualquier joven costarricense que nos está escuchando que lo puede hacer, es solo un poquito de ganas, un poquito de ganas. Bueno, ahí estuvimos, vamos a ver, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, hablando solo de Latinoamérica. Vieron qué bonito, ¿verdad? Todo eso sale de aquí, somos nosotros, o sea, lo podemos hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? Estamos atrás en tantas cosas, parqueados en tantas otras, ¿por qué no lo vamos a hacer si hay tanto que hacer? Gracias, muchachos, por todo, por lo que han hecho, don Vladimir, gracias por venir a contarlo y gracias por compartirlo con todos esos millones de personas, ¿de acuerdo? Gracias, Gaudí, por haberlos traído. Latinoamérica con Calle 13, a levantarse, señores, sí lo podemos hacer. Todos los días en este programa los muchachos nos prueban que sí se puede hacer, porque no lo estamos haciendo, ¿no? Hacerlo. Si estoy